En este video vamos a aprender a utilizar el teorema de Bayes para responder preguntas de tipo condicional. Este es uno de los teoremas más importantes de la estadística. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en el teorema de Bayes? Bueno, primero que todo, los eventos B1, B2 y BK que representan una partición del espacio muestral S. Gráficamente, la representación de ellos es esta. Que sean una partición significa que ellos nunca van a suceder de forma simultánea, es decir, son eventos disyuntos y que además que la reunión de todos ellos va a dar el espacio muestral. Existe además otro elemento que interviene o otro evento que interviene en el teorema de Bayes, que es el evento A, que puede ocurrir de forma simultánea, que se puede observar de forma simultánea con cada uno de estos elementos B1, B2 hasta BK, y es el evento A. Aquí en esta representación gráfica de árbol, esta probabilidad nos está indicando la probabilidad de que suceda A dado que ya sucedió B. Y esta es de que no suceda A dado que ya sucedió B. De igual forma, para el evento B2 es posible que el evento A suceda luego de B2. Entonces aquí tenemos la probabilidad de que suceda A dado que ya sucedió B2. Y de forma similar para cada uno de los elementos de la partición. Entonces, por lo general a estos elementos o a estos eventos que suceden antes se les llama causas, y a este evento A que sucede luego o que está luego en el árbol del evento B, a estos le llaman efectos. Entonces, el teorema de Bayes básicamente lo que nos ayuda a responder son preguntas de ese tipo. ¿Cuál es la probabilidad de que, dado que se observó un efecto, la causa haya sido B sub R? En este caso, el evento B sub R. Ese es el tipo de probabilidades que se pueden responder con el teorema de Bayes. Entonces, ¿cómo se calculan esas probabilidades? Es muy fácil. Es aplicando esta expresión matemática que está aquí. Esta es la misma probabilidad que nos interesa. Y el numerador no es más que la multiplicación de estas dos probabilidades. La probabilidad de que suceda BR por la probabilidad de que suceda A, dado que sucedió BR. Esto que tenemos acá es simplemente una multiplicación de dos probabilidades que, en otras palabras, no es más que la probabilidad de que sucedan los dos elementos a la vez. Es decir, la multiplicación de las probabilidades de esa rama. Y el denominador, que parece un poco más complejo, si lo observamos con cuidado, no es más que la regla de la probabilidad total, y esto lo podemos reemplazar por la probabilidad de A. Entonces, en últimas, cuando uno aplica esta fórmula grande del teorema de Bayes, lo que está calculando es una probabilidad condicional usando esta regla muy sencilla. Entonces, es muy fácil de calcular probabilidades que necesitan el teorema de Bayes. Recordemos que el teorema de Bayes nos permite calcular la probabilidad de que esta haya sido la causa de este efecto que se observó ya. Bueno, para esto vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos dos métodos de enseñanza para una destreza industrial. El porcentaje de veces que se utiliza, perdón, el porcentaje de fracaso del método A es 20% y el B fracasa un 10% del tiempo. Los dos métodos se utilizan en una combinación de 30-70, 70 para A, 30 para B. La situación es la siguiente: se observó una trabajadora que recibió la capacitación, pero ella fracasó en el aprendizaje de esa destreza industrial. Se fracasó, eso fue lo que se vio. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esa operaria o esa trabajadora haya sido capacitada con el método A? Es decir, dado que se observó el fracaso en el aprendizaje, ¿cuál es la probabilidad de que el método usado haya sido el A? Observen que esta estructura es la que justamente responde, la respuesta para este tipo de probabilidades es dada por el teorema de Bayes. Gráficamente la estructura del problema es esta: 70% es la probabilidad de utilizar el método A, 30% del B, y tanto con el método A como con el método B se observan fracasos. ¿Qué porcentaje de fracasos? Entonces, 20% de las veces que se ha enseñado con el método A se observa un fracaso en el aprendizaje, y el 80% se observa un no fracaso, o sea, un éxito. Y para cada vez que se enseña con el método B, 10% de las veces se observa un fracaso. Entonces, si nos interesa responder esta pregunta, ya tenemos todos los elementos necesarios para responderla, para hacer los cálculos. ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos entonces
la fórmula mostrada anteriormente. Entonces la probabilidad del evento de que haya sido usado el método A, dado que se observó un fracaso, es igual a esta expresión que tenemos acá, donde todos los elementos que participan en esta cuenta o en este cálculo ya están aquí identificados en la parte de arriba. Simplemente es reemplazarlos. Observen que sería punto 2 por punto 7 dividido entre punto 2 por punto 7 más punto 3 por punto 1. Esto no es más que aplicar el teorema de Bayes y el resultado nos da punto 8235. Entonces, quiere decir que si ya se observó una persona que fracasó en su intento de aprender la destreza, la probabilidad de que haya sido capacitada por el método A es del 82% aproximadamente. Bueno, espero hayan comprendido y hayan entendido esta explicación. Hasta una próxima oportunidad.